Primero vamos a adentrarnos un poco de teoría y después veremos las operaciones básicas empleadas con números complejos, ¿sí? en lo que son sistemas lineales. Para empezar, un número complejo lo vamos a poder definir, ¿sí? Como un número en el cual va a haber una parte real, ¿sí? Un número real va a existir y va a haber una parte imaginaria. ¿Ok? Esto sucede cuando nosotros, por ejemplo, ¿de qué nace esta definición? Nace de la definición de que, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la raíz de -1, ¿sí? Esto no se puede porque no podemos calcular raíces negativas, ¿sí? De hecho, una calculadora nos marcaría un error. Entonces, la definición de un número imaginario nace de acá. Cuando es la raíz -1, ¿sí? Eso me va a dar el primer número imaginario representado por la i, ¿sí? Y esto me da una definición concreta del número imaginario. Entonces, ¿sí? Todo número, por ejemplo, ¿sí? si yo tuviera que calcular la raíz de -5, ¿sí? Sabemos que es imposible hacerlo, pero con el número imaginario me lo permite. ¿Cómo? Pues la raíz de -5 es como si estuviera yo dentro. 5, ¿sí? Por -1, ¿ok? ¿Sí? O, ¿sí? 5 por -1, ¿ok? Entonces ahí lo tengo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues lo que tengo es raíz de 5, ¿sí? Por raíz de -1. Pero el -1 es i, por lo tanto me quedaría como raíz de 5 i, indicando que es un número perteneciente a los imaginarios. Dado un poco de esto, ahora el número complejo como tal infiere tener esta parte imaginaria más una parte real. En el eje de coordenadas, la parte imaginaria es el eje de las y. La parte real es el eje de las x. Entonces, si yo quiero identificar un número, por decir, ¿sí? Aquí voy a poner el ejemplo. ¿Sí? La parte real va a ser un simple número, ¿sí? Que representa en el eje de las x y la parte imaginaria en el eje de las y. Si yo, por ejemplo, quiero representar el número complejo, lo voy a poner aquí, el número complejo a, denominado, ¿sí? 4 más, bueno, en este caso más i, ¿sí? Sería más 4 más 3i. ¿Ok? Entonces lo que tiene que identificar sería el 4 en la parte real, ¿sí? Siempre, el que no tenga la i va a ser mi parte real. Identifico el 4 positivo, que está aquí, ¿sí? Y el más 3i, que sería 1, 2, 3 aproximadamente de este lado, ¿sí? Y puedo identificar en dónde se encuentra mi número complejo en el sistema de coordenadas rectangulares. Ya sabemos que ahí iría la representación 4,3, ¿sí? Haciendo referencia al número complejo que tengo ahí. Este número complejo, ahí vemos que está representado en forma rectangular. Para pasarlo, ¿sí? A forma de coordenadas polares también lo podríamos hacer. Para coordenadas polares necesitamos imaginar que este número, ¿sí? Se puede descomponer en algo muy sencillo como lo que es un vector para hacer el cambio de coordenada polar o representación polar, ¿sí? Ya vemos que esta representación se le llama representación rectangular, ya que sus coordenadas me forman el rectángulo marcado aquí. Para pasar a la representación polar necesito un módulo, ¿sí? Lo que viene siendo en vector es una magnitud y un ángulo de posición, para saber exactamente cómo está dado esta representación de este número complejo. Entonces, repito, las operaciones de rectangular a polar son dos formas distintas de representarme el número complejo, ¿sí? Me van a servir a la larga. Lo importante es hacerlas de uno hacia otro, ¿sí? Entonces, con un poco de trigonometría podemos deducir fácilmente esto. Aquí ven que tengo el número, ¿sí? La coordenada, y para sacar la magnitud es un triángulo rectángulo, ¿sí? Si aquí tengo 3 imaginario, ¿sí? De este lado tengo 4 en real. Entonces la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, para sacar la magnitud, ¿sí? La magnitud del vector, voy a ponerle acá magnitud del vector A, sería la raíz cuadrada de la magnitud real, ¿sí? Al cuadrado más la magnitud imaginaria al cuadrado, ¿ok? Y para seducir el ángulo, vemos que es, despejando mi ángulo, la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, ¿ok? Entonces, ya que lo tengo así, puedo ahora sí deducir cuál sería la posición y la magnitud del vector A. Sustituyendo
encuentro que sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. No hace falta ponerla ahí en la parte imaginaria, ya que es únicamente la representación que va a tener en el plano cartesiano. Entonces, esto es una magnitud A de 4 al cuadrado, 16, 16 más 3, 9, sería una raíz de 25, lo que me da exactamente, ¿sí?, el número 5. Entonces, ahí tengo la magnitud de lo que es la representación polar. Para el ángulo, tengo que aplicar un poco de trigonometría en la calculadora y reducir la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 3, sobre la parte real, que es 4, 3 cuartos, lo cual viene siendo 0.75. Entonces lo que tenemos que calcular es la tangente inversa, ¿sí?, la tangente inversa de 0.75. Ojo con los signos, son muy importantes, ¿sí? Aquí en este caso todo es positivo, entonces no hay ningún problema. Y lo que nos da es 36.86. ¿Sí? Me parece que sí. 36.8 grados. Y para representarlo, ¿sí?, nuestra parte vectorial en términos de polar, ¿sí?, o nuestro número complejo en polar, tengo que mi número A en polar sería la magnitud 5 y ángulo de 36.8 grados. Ahí tengo estos dos vectores, este vector, o lo que viene siendo este número complejo en rectangular y este número complejo en polar, son exactamente las mismas representaciones, ¿sí? Podemos pasar también de este hacia acá y de este hacia acá. Sin embargo, en lo que es números complejos nos vamos a adentrar más con esta representación de número, ¿sí?, que a continuación vamos a ver las operaciones más básicas en el siguiente video.